Mi nombre es Arlenson Roncancio Ortiz, hago parte del equipo de orientadores del proyecto de danza, específicamente con el núcleo número 4 de Cuerpo Territorio. ¡Vamos! ¿Listo? ¡Ya! ¡Corre, corre, 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 corre! Si nosotros nos ubicamos, sabemos dónde residen los aprendizajes, quiénes son los que reciben esos aprendizajes y dónde están ubicadas esas personas que reciben ese aprendizaje, va a ser muy importante poder desarrollar mejores estrategias de conexión y de estabilidad frente a lo que queremos con el desarrollo de la danza. Entonces, si alguien, por ejemplo en San Andrés, entendemos que no solamente es territorio, sino que es maritorio donde se desarrollan cosas, porque el mar es principalmente su lugar donde se desarrolla. Ahí hay una diversidad que hay que explorar, unas formas de entender el mundo que se ubican en lo corporal, que se ubican en el cuerpo, en las formas en que se mueven las personas, en las formas en que se entienden a sí mismas. Y esto definitivamente va a ayudar a que podamos proyectarnos hacia entendernos como colombianos en miras o en una perspectiva de paz. Si yo reconozco al otro en su diversidad, en su lugar de nacimiento, en donde está situado, pues no voy a llegar a imponer, sino que voy a llegar a resaltar y a potenciar eso que está sucediendo en ese lugar con esa persona en ese momento. Danzar por danzar es importante, pero no es el todo, y necesitamos también entender por qué danzamos, cuál es nuestros reclamos también cuando danzamos, qué es lo que queremos expresar. En ese sentido, las pedagogías críticas y sensibles nos ayudan a decidir más o menos qué tipo de colombiano, si hablamos de una sola o colombiana, estamos formando, ¿sí? No es una sola, sino estamos formando colombianos en la diversidad, donde podamos danzar armónicamente hacia la paz. Generalmente en la educación a veces, y sobre todo en la educación artística, ubicamos a las mejores personas en los mejores lugares, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Sí? Nunca les hemos dado la oportunidad también de reflexionar sobre cuáles son esas otras potencialidades que tienen para enfrentar, para explorar, para proyectar, que nos hacen de alguna manera ser parte también del colectivo en el que estamos integrando. Entonces, explorarnos quiere decir también qué tipo de... ¿Cómo siento mi propia corporalidad? Y cuando hablo de corporalidad es cómo me muevo y ese movimiento, qué está significando y qué otras formas de proyectar mis memorias, mis huellas, mis heridas, cómo las proyecto. Es entender, digamos, que podamos comprender y reflexionar sobre qué tanto estamos repitiendo de una tradición artística, en este caso, una tradición de la danza, que maltrata al otro, por ejemplo. ¿Qué tanto de lo tradicional, y no estoy en contra de lo tradicional, sino qué tanto de lo tradicional está hiriendo, está marcando un trayecto de vida o un proyecto de vida de otra persona? Entonces, es ahí donde queremos saber qué es lo que sucede con nosotros dentro de nuestras prácticas, hasta dónde estamos entendiendo los tiempos en los que estamos actuando ahora. No es lo mismo la danza o la práctica de la danza o la enseñanza de la danza de hace 30 años a la que estamos haciendo ahora, porque son otros cuerpos los que están ahorita, son otras necesidades, son otras sensibilidades las que estamos digamos, conociendo en este momento. Entonces, por eso es importante empezar a transformarnos en cada paso, en cada momento. Hay que mirarnos permanentemente eso que hice ahora, que tanto le está sirviendo a esa persona sin dañarla, sin maltratarla y potenciando toda su capacidad artística. La idea es que el módulo sirva como una suerte de espejo, ¿sí? Y es un viaje a mí mismo, más o menos, sobre todo de los artistas formadores. A veces, yo creo que, y nos sucede a veces como profesores, que hay un punto que nos quedamos como haciendo lo mismo, porque creemos que hasta ahí aprendimos, hasta ahí creemos saber todo, hasta ahí podemos. Y yo creo que no, yo creo que es importante seguir reflexionando sobre la práctica. No podemos seguir resolviendo los problemas actuales
con miradas del siglo pasado, con miradas de hace 30 años, sino que tenemos que reformarlas, reformularlas y pensarlas para poder dar solución. O sea, mi experiencia es importante, pero esa experiencia tiene que transformarse y adaptarse a lo que está sucediendo ahora. ¿Qué estamos haciendo a veces nosotros y en todas las áreas? Que a veces que los estudiantes les parece aburrido, por ejemplo, las danzas folclóricas. Porque les parece aburrido, pero no nos preguntamos, simplemente los obligamos a bailar, pero nunca nos preguntamos, ¿y eso por qué? Entonces, esa reflexión tenemos que hacerla, porque también tenemos una gran responsabilidad nosotros en ese sentido de cómo transformar y seguir enriqueciendo nuestra tradición, pero obviamente sin que se vuelva eso cuadriculado, sino que responda también a los tiempos que estamos viviendo. Entonces, vamos a entrar por ahí, por la perspectiva de una pedagogía situada. ¿Y qué quiere decir una pedagogía situada? Es dónde, cuándo, cómo, quiénes están en este momento, ¿sí? Con qué elementos, qué necesidades traen, ¿sí? Qué diálogos establecemos entre las nuevas generaciones y las antiguas, ¿sí? Y es ubicar eso ahora, en este tiempo. Entonces la idea es, en el módulo, primero, ¿qué es planear? Planear es saber de dónde venimos, recoger lo que hemos recibido o compartido también en el núcleo, volverlo a planear para intentar pensar cómo lo enseñaría yo, a partir de mi propia experiencia, ¿sí? ¿Cómo lo transmito yo? ¿Cómo lo convivo con el otro en ese encuentro, digamos, que se van a hacer en los lugares de práctica, ¿sí? Y al final es, después de haber recorrido todo eso, ¿cómo, de qué manera empiezo a decir qué está funcionando, qué me gustaría hacer mejor, cómo lo amplío? Ahí empiezo a darle una valoración, digamos, a lo que he hecho. Y la valoración tiene también diferentes vías. Una vía es valorar lo que hago yo en la clase, lo que hacen los participantes en la clase, y esa valoración tiene que ver con esa autovaloración que ellos mismos se hacen, de ese autodescubrimiento, si se puede llamar también así, de esas maneras en que ellos han manifestado. Y de otra manera, y de otra parte es qué tanto impacto ha tenido eso que yo les entregué, o eso que nos compartimos más bien en ese diálogo, de alguna manera ponerlo al servicio de una comunidad que lo puede seguir proyectando y pensarlo, digamos, en perspectiva en este momento, sobre todo de paz. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer un poco el maestro, y sobre todo el maestro de danza, ¿no? Hay cuerpos que se presentan de alguna manera, no todos los cuerpos son iguales, que es lo que ya supuestamente debemos entender, que no todos tenemos las mismas habilidades y que tengo que entender cómo logro ayudar a esa otra persona o orientarlo para que potencie lo que tiene, para que vaya. En eso consiste ese trabajo como fenomenológico y hermenéutico. Pero el territorio nos va a decir otras cosas, entonces ¿cómo es tan importante articular, bueno, llámese patrimonio o llámese entorno o llámese naturaleza o lo que sea, con esta temática tan o esta clave que es la paz? Entonces, ¿cómo yo voy a abordar la paz? No es dentro de lo que sabemos que es paz, sino cómo relaciono yo la paz con el entorno, con el patrimonio, con la mediación, con la negociación. Si yo entiendo eso, estoy entendiendo una manera de ser humanos. Entonces, si yo puedo leer pero para no imponer, sino para orientar, ahí hay una perspectiva pedagógica que es más sensible, de la que hemos hablado anteriormente, ¿sí? Y después de eso, además de tener sensibilidades, de conectarme como de alguna forma empáticamente con esos otros que están conmigo, porque no solamente es el estudiante que aprende, sino que yo también estoy aprendiendo, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, con lo otro, con el territorio, de dónde venimos? Entonces ahí empezamos a pensar que no bailamos únicamente por placer, sino que bailamos también
que además es placentero, para mostrar qué es lo que sucede con nosotros en este territorio. Y es lo mismo, si estamos bailando, ¿qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo mostramos? ¿Qué heridas sanamos acá? Y si a quiénes invitamos también para sanar estas heridas. ¿Y por qué están esas heridas? ¿Quién las produjo? ¿Sí? Y si son heridas, ¿cómo cicatrizaron? ¿Sí? Y si cicatrizaron, ¿cómo las aliviamos? ¿Con el perdón? ¿Con la paz? ¿Con qué? ¿Qué hacemos frente a eso? Eso es intentar, en ese sentido, esas dos pedagogías, en lo sensible y en lo crítico. En la danza lo mismo, entonces a quienes ponen siempre adelante, pues a los mejores bailarines, por un efecto que sea mejor. Entonces a veces pareciera que lo estético se impone ante el proceso o ante el desarrollo de las personas. Entonces estamos haciendo un proceso de exclusión fuerte, ¿sí? Y no nos damos cuenta. Y también es violento. Es violento porque ya le generamos rabia o aversión a lo artístico porque es solamente para ciertas personas que lo hacen bien, que tienen talento. Entonces, por eso la accesibilidad debe ser para todos. ¿Quién soy yo? Póngase a pensar, ¿qué sería primero, la pregunta o el yo? Porque si la pregunta no es, ya sabía con qué me iba a encontrar. El recurso del espejo te solo regala, queda un reflejo de ti. Paso con nervios un poco, asomo mi cabeza, me veo en el espejo, veo la cara de alguien muy sonriente, una mujer que se le arruga la nariz cuando sonríe y se le ve y se ve en su espejo. Salgo y Daniel dice, ya sé qué es. Pienso en el espejo, tengo varios recuerdos. En mi primera práctica, las formas en que tú te sientas, ¿sí? Las maneras en que entras a clase, en que te quitas los zapatos, en que te colocas el vestido, es la corporalidad, ¿sí? Entonces, si uno sabe cómo están ellos, qué es lo que hacen con sus cuerpos cotidianamente, digámoslo así, entonces podemos entender esas corporalidades. Ahora las corporalidades, ¿qué es lo que hago yo cuando danzo con esa otra persona? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Qué es lo que estoy transmitiendo? ¿No? Entonces la corporalidad entra a funcionar ahí. Esas emociones y subjetividades que me conectan con el otro, al bailar con el público, con la audiencia, frente a eso. Y eso hace que yo empiece a entender quién soy, de dónde soy, qué es lo que me gusta a mí proyectar. Entonces, la idea es que podamos entender eso, no es solamente que llegaron a clase, hacen las hileras, vamos a practicar estos 3 pasos, o vamos a entender, o cómo se sintió simplemente como de una forma muy como desconectada. Entonces, el formador tiene que estar, digamos, haciendo un esfuerzo mayor para conectar todo, desde el momento en que entran, cómo se sientan, cómo hablan, cómo ubican sus cuerpos de cierta manera, ¿sí? Y qué transmiten entre ellos, pues para integrarlo en esta propuesta artística. Es tanto entender el territorio, primero desde el lugar en el que habito, como lo corporal, y el lugar de donde provengo, ¿sí? De donde estoy. Pero va más allá, es entenderme también desde lo biocultural, desde lo vivo, ¿sí? Y que la cultura es viva, y la cultura es viva, pero está situada en un sitio, digamos, sí, en un territorio particular. Entonces es volver a ese tipo de reflexiones. ¿Por qué queremos salir de nuestros territorios? Bueno, sí, por diferencias económicas, pero nunca pensamos en volver, ¿sí? Porque no hemos tenido como el arraigo fuerte a ese territorio, porque no tengo memorias que me puedan atraer otra vez. Pues de pronto puedo tener memorias negativas, ¿no? Un poco difíciles. Y en este caso, pues con la danza es generar memorias pues que me hagan volver aquí, o por lo menos me ayudan a pensar mi territorio desde la distancia o desde otros lugares. Entonces por eso es importante esa conexión de la memoria, del lugar donde vengo, de qué relación establecí ahí, eso qué recuerdos me dejó, pero que también qué heridas y qué huellas. Insistimos mucho en eso, sobre todo porque estamos hablando de algo, sobre todo de construir paz. Y por ahora estamos construyendo paz a partir de sanar nuestras heridas, ¿no? De conjurarlas. Hay que construir nuevos rituales, no reconstruirlos. Hay que reconstruir algunos, ¿sí? La clase es un ritual. La clase de danza o el desarrollo, el taller, son rituales
pero que no les hemos dado todavía esa connotación. Entonces, ¿cómo los reconstruimos de alguna manera? ¿Y cómo construimos otros? No son rituales como los que conocemos generalmente, son un poco más sencillos, ¿no? Por ejemplo, cada vez que terminamos una clase, salen corriendo los estudiantes. Nunca decimos, venga, ¿qué pasó? ¿Sí? Démonos la mano, démonos un abrazo, o despidámonos, o gritemos al final de la clase, ¿sí? Dejar la clase arriba. Ese es un ritual, que son nuevos rituales, o sea, nuevos y antiguos, porque de alguna manera los hemos tomado de otra perspectiva. Pero de alguna manera el planeador lo que me va a servir a mí es cómo voy a plasmar, a desarrollar eso holístico que entendí de mi grupo, eso holístico que entendí de la comunidad en la que estoy trabajando. Porque a veces pareciera que uno llega a una comunidad y no se siente parte. No, uno ya es parte, de cierta manera, porque está trabajando con gente de esta comunidad, con personas de esta comunidad. Entonces, el planear lo que quiere es decir, listo, ¿cómo ponemos en concreto, en una sesión, en un momento determinado, sobre todo porque sea un momento de experiencia, no tanto de ponerlo en cosas de clase formal, sino que es una experiencia, es un viaje que yo les propongo a los integrantes, a mis estudiantes, a la comunidad, de bailar, por ejemplo. Pero no vamos a bailar ya de cualquier manera, vamos a bailar compartiendo y con todo esto que hemos reflexionado, con la memoria, con nuestro territorio, con nuestras maneras de comprender al otro, con nuestras dificultades, ¿sí? Con nuestras carencias. Y es de esa manera que se trabaja, con ese pensamiento es situado, es aquí, es en este momento, es esta experiencia, y esta experiencia dejó unos aprendizajes. ¿Qué aprendimos? Sí, la técnica de la danza, muy bien, magnífico, aprendimos a bailar, no sé, salsa, aprendimos a bailar, pero ¿qué dejó más allá la salsa? Entonces aprendí a tocar al otro, aprendí a conectarme, a saber de dónde venía. Yo no puedo creer que todos son iguales. O sea, yo tengo que partir de que el grupo que llega es diverso, así todos se vean iguales, ¿sí? Entonces, si yo parto de que el grupo es diverso, es inclusivo, ¿sí? Entonces, eso es una mentalidad que debo empezar a instalar en mí, ¿sí? No todos se mueven de igual manera, no todos tienen el mismo ritmo. Entonces, si es inclusivo es cuando yo le digo al otro, trabaja un poquito más esto, desarróllalo aquí, ¿sí? Sin necesidad de segregarlo, sino que puedo entender. Entonces, si entiendo que todos son diversos, voy a entender que hay diferentes caminos que recorro y que debo estar pendiente de cómo esos caminos se recorren, cómo los ayudo a orientar, ¿sí? Y cómo entiendo también que yo no soy, si vengo sobre todo de afuera, de otro lugar, así sea del pueblo o del barrio siguiente, no son lo mismo que yo. Entonces ahí está esa idea de la inclusión. Nosotros ahorita en este diplomado no hablamos tanto de evaluar, sino de valorar, ¿sí? ¿Y valorar qué significa? Pues son muy parecidos, pero en la valoración yo intento recuperar, mirar las dificultades que ha tenido esa persona, pero también las potencialidades. Efectivamente también mirar la parte técnica, porque igual es importante, uno no la puedes conocer y es lo que también produce disfrute. Cuando uno ya domina la técnica, produce también disfrute y produce otro tipo de relaciones, de sensaciones, ¿sí? Pero no nos interesa porque de alguna forma no estamos interesados en armar bailarines, que esa es otra perspectiva. Si estuviéramos interesados en bailarines, pues ya habrían otros mecanismos de valoración o de evaluación mucho más exigentes o más profundos, por decirlo de alguna manera. Pero aquí nos interesa es cómo te sientes, también qué potencialidades tienes, qué capacidades estás desarrollando para tal cosa, qué podría faltarte para mejorar en esto, cómo te proyectarías si tuvieras que hacer un taller, si tuvieras que también replicar este conocimiento, ¿sí? ¿Qué te deja esta experiencia, ¿no? ¿Qué me sorprendió de hoy de la clase y qué puedo anotar? ¿Cómo mi proceso genera unas didácticas para proponer en otros lugares o adaptar a otros lugares? Eso también es investigar, es seguir esa sistematización que me permita
avanzar en mi disciplina y avanzar con mi grupo, con mi sociedad. Si estamos hablando de memoria, entonces, ¿cuál es mi memoria personal? Y mi memoria del proceso de lo que estamos haciendo. Entonces, la idea es conectarnos con esos otros términos de otras maneras. Entonces, documenta tu propio proceso, ¿sí? Porque es importante, porque puedo recordar, porque puedo reflexionar, porque puedo investigar a partir de escribir mi propio recorrido.